bestseller. En Amazon. Continuamos con este cubrimiento especial que estamos haciendo aquí en la UT 90.4 FM Stereo sobre cada uno de los lanzamientos que se presentan en la Filbo, no sobre todos, pero sí sobre algunos muy importantes que nos encanta poder hablar con los escritores y con sus autores y protagonistas aquí a través de estos micrófonos. No sé si ustedes recuerdan, en un momento dado, a veces nos encontramos unas deliciosas panelitas de leche, ¿cierto? Son de leche. De leche y coco. Leche y coco son exquisitas, que dice Copelia. Uno dice, cómpreme una Copelia. Pues les cuento que tengo pues el fundador de Copelia y también el escritor de este libro, El Cambio, quien nos cuenta en este libro toda la historia de un emprendimiento que empezó desde cero y cómo se volvió en una gran empresa, y una empresa que es reconocida hace más de 30 años en el país. Don Jorge Cano, bienvenido aquí a los micrófonos de la UD Stereo. Muchas gracias, Carolina, por esta cordial invitación. ¿Verdad? Es un honor para mí estar aquí. Para nosotros también conocer pues toda esta historia de vida, este testimonio que usted nos trae y que es inspiración para muchas personas que sabemos que tienen sus emprendimientos, que están sacando adelante sus empresas, sus emprendimientos, sus negocios, y cómo pueden convertirse en una gran empresa como es Copelia. Hablemos sobre este libro, El Cambio. ¿Es su primer libro o ya tenía otros? Es el primero. Es el primero. El primero. ¿Cuándo usted decidió a escribir El Cambio? Bueno, mira, hace mucho tiempo realmente nos han invitado muchas veces a las universidades a contar la historia de Copelia, porque efectivamente es una historia muy bonita. Entonces, en ese cuento, cada vez que hacía la conferencia y cuando terminaba la conferencia, la gente me decía, usted debe escribir un libro, usted debe escribir un libro. Eso lo escuché muchas veces y bueno, se llegó el momento, entonces había que hacerlo. Yo creo que sí valía la pena hacerlo. ¿Y por qué el cambio? El cambio de emprendedor a empresario, realmente. Es ese cambio que tienes que dar cuando eres emprendedor y tienes que convertirte en un empresario. Es un paso realmente que hay que dar. Muchos emprendedores no terminan ese proceso y fracasan en el intento. Pero el fracaso se da no porque su negocio tal vez o su idea no sea buena, sino muchas veces porque no se dieron el tiempo necesario para que se cocinara bien el negocio y se hiciera lo que se tiene que hacer para que se obtenga el resultado esperado. Hablemos, yo sé que es muy difícil pues que usted nos resuma la historia de Copelia aquí en estos 5 minutos de entrevista, pero denos como algunos adelanticos de lo que podemos encontrar en El Cambio. Ok, bueno, una de las cosas más importantes es que hablo de las crisis, porque es que las crisis son una fuente de crecimiento profesional, personal y también espiritual, sí, y obviamente empresarial. Entonces, son una fuente de crecimiento inagotable. Entonces, realmente nosotros tenemos que hablar de las crisis porque de las crisis aprendemos muchísimo. Entonces, yo hablo de 5 crisis que tuvo la compañía. En uno de los capítulos, pues obviamente, hablo de esas 5 crisis. Esas 5 crisis tienen que ver con, la primera, tuvo que ver con una crisis societaria. O sea, los socios originales de la compañía, digamos que hubo una ruptura, desafortunadamente desde el comienzo, porque era una compañía familiar, y desafortunadamente eso se rompió muy rápido. Pero bueno, eso generó una pequeña crisis en la compañía, o yo diría que pequeña no, en su momento fue muy importante para nosotros. Claro. Hay otra de las crisis que tiene que ver básicamente con un tema microbiológico. Las panelitas no duraban sino a veces 2 o 3 días después de haber sido hechas. Y ya estábamos vendiendo a nivel nacional y tuvimos ese problema y tuvimos que empezar a recoger producto de todas partes y fue un caos absoluto y total para la compañía. Pero logramos solucionarlas, tardamos mucho tiempo, casi 2 años, y ahí hablo precisamente de más o menos qué fue lo que pasó y obviamente también cómo solucionamos el problema. Y fue un detalle muy importante porque muchos años después una compañía grande en Colombia lanzó panelitas al mercado. Y esa compañía, siendo tan grande, llegó al mercado con unas panelitas muy buenas, pero tuvieron un problema, la microbiología. Y ellos, siendo una compañía tan grande, nunca pudieron solucionar su problema y tuvieron que retirar el producto. Y nunca más volvieron y nosotros ya habíamos solucionado el problema en 1989. Entonces imagínate, ese es un tema muy importante. Pero lo hicimos porque enfrentamos las cosas y porque creíamos siempre que la mentalidad es muy importante, que lo íbamos a solucionar y que lo teníamos que solucionar. Era de vida o muerte, no había otra alternativa. Bueno, esa fue la otra crisis, es una crisis que yo llamo del desarrollo tecnológico. Una compañía que realmente necesita, es un proceso artesanal,
¿cierto? Como hablábamos, en una panelita hecha en la casa, Con dulce de leche. con dulce de leche y coco. No Sí. tienes nada a nivel, digamos, técnico que te escriba o te explique cómo hacerlo. Y teníamos que tecnificar porque se dan muchas panelitas que se hacían y eso inicialmente se hacía a mano, con un par de cucharas. ¿Cómo ibas a crecer haciendo panelitas con un par de cucharas a futuro? Había que tecnificar la Claro. compañía, había que hacer una máquina que hiciera todo eso. Claro. E hicimos la máquina y bueno, ahí en el libro cuento la historia, tardamos un montón de tiempo para ponerla a funcionar y bueno, eso es un... Pero entonces hubo una crisis grande de desarrollo tecnológico, pero gracias a eso, cuando le logró, la compañía tuvo otra perspectiva, otro horizonte, es otra mirada, es otro tema completamente diferente. Qué maravilla. Después tuvimos una crisis que tiene que ver con el crecimiento. Claro, después dijimos, ahora estamos listos, vamos a crecer. Y empezamos a crecer. Y empezamos a tener muchos problemas, no solamente del crecimiento tal, de hacer el producto y hacer muchas unidades, sino también de la problemática distribución también. de la distribución y de la parte financiera, Claro. que no la entendíamos en ese momento muy bien. Lo que pasa es que cuando yo estudié física pura. Pues estudié, no terminé física pura, pero empecé a estudiar eso. Y cuando empezamos en la compañía, pues, ¿qué idea iba a tener una persona que está estudiando física pura de administración, de mercadeo, De emprendimiento, de venta de panelitas, de todo ese cuento? administración de empresas, Para nada, para nada. Entonces, claro, decidimos crecer y en ese momento cuando empezamos a crecer empezamos a tener muchísimos problemas con ese crecimiento y tuvimos que dar un reversazo y devolvernos en todo lo que habíamos hecho porque nos íbamos a quebrar si hubiéramos seguido así. Entonces, bueno, eso hubo un retroceso, pero hubo un aprendizaje supremamente importante para la compañía. Después hubo una crisis más importante, tal vez la más profunda, que fue la crisis de la internacionalización. Decidimos emprender el sueño de ir hacia exportar. Estados Unidos. Ya habíamos empezado en 1996, cuando la apertura económica, después de Gaviria, todos nos aventuramos a hacer ese proceso y empezamos a vender en Venezuela y tuvimos una grata experiencia interesante, no pasó nada, no nos fue mal, recogimos la plata, pero el negocio no funcionó. Ahí también cuento parte de esa historia que es muy importante entender por qué no funcionó. Después decidimos entonces entrar a los Estados Unidos y dijimos, vamos a hacer la toma en los Estados Unidos. Decidimos focalizarnos en el área de Miami, solamente en el área de la Florida, y empezamos el trabajo. Fue maravilloso, pero nos dio pero muy duro, casi nos quebramos. No. Definitivamente era el momento estratégico, logramos tener espacios muy grandes en los Estados Unidos, pero la compañía se desangró en Colombia. Cuando uno creería que sería todo lo contrario. No, exactamente, porque hubo que dejar muchos recursos allá. Entonces el dinero, la plata, mandábamos panelitas y panelitas para Estados Unidos y la plata no regresaba porque los gastos de operación de Estados Unidos se tragaban todo el dinero. Entonces la compañía empezó a flaquear, obviamente en Colombia, empezó a afectar las finanzas en Colombia, y tuvimos que definitivamente abrir la compañía a nuevos inversionistas. Entonces tuvimos que vender parte de la compañía para poder salvarla, porque la compañía ya no nos pertenecía. De alguna manera las compañías llegan a un punto donde ya no son tuyas, son básicamente un bien de la sociedad, tienen que continuar, no, tienen que estar por encima de ti. Y ahí es donde toca soltar. Y es donde toca soltar. Duro, duro. Mejor dicho, todas esas historias la encuentran aquí en El Cambio. Recuerden la historia completa de cómo nació, creció y también lo que es hoy en día Copelia. Esas panelitas tan deliciosas que encontramos y que es que son pequeñas, pero es la porción exacta. La porción exacta. La gente siempre dice que son pequeñas, siempre se han quejado, dice, son pequeñas. No es una queja. ¿Y por qué, cuál es el argumento para defender de que no son pequeñas? De que es la porción exacta. No, yo diría que no es la porción exacta porque la gente siempre se come la otra. La otra. Claro. Sí. Ese es parte del secreto. Ese es parte del secreto. Crees por otra. Buen dato. No es suficiente la segunda, no es suficiente la primera, hay que comprar otra. Bueno, es un buen gancho. Hablemos del libro, donde lo podemos encontrar y pues aquí en la Feria del Libro, les comento, es un bestseller en Amazon. Y lo podemos encontrar en la Filbo, pero el lanzamiento será en México. Ok, sí, aquí en Filbo, en el stand de Editorial Utrilla. Ahí lo ¿Qué es podemos el número encontrar. del stand es? 1919. En el pabellón 17. En el pabellón 17. En el pabellón 17. ¿Y el lanzamiento por qué en México?
Porque, a ver, yo creo que las energías se cruzan y conocí a Wendy. Wendy acogió muy bien nuestro libro, está muy entusiasmada y me ofreció definitivamente que lo lanzáramos en México y yo creo que tenemos toda la energía con la editorial, con Wendy, con todo su equipo y sabemos que vamos a hacer un gran trabajo en México con ella. Bueno, pues ahí está entonces la invitación para que ustedes conozcan la historia aquí en El Cambio, el primer libro de Jorge Cano, que es el cofundador de Copelia. Gracias por estar ustedes en la U de Estéreo sintonizados y a usted, Jorge, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por esta maravillosa invitación. Sigan sintonizados con @la U de Estéreo y también 90.4 FM. Estaremos con más invitados aquí en el cubrimiento especial de la Filbo 2024.